Una vez más, bienvenidos hermanos a esta clase de libros poéticos. Vamos a orar para que el Señor guíe nuestra clase. Oremos. Te damos gracias, Señor, por darnos este privilegio y oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Señor, estamos tratando cada uno de los libros que en su gran parte han usado la poesía hebrea para componerlos, para compartir lo que tú quisiste, lo que a través de tu espíritu revelaste a tus siervos. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros mucho interés para aprender y para seguir investigando en tu palabra, encontrando más lecciones para nuestras vidas y también para encarar todos nuestros desafíos cotidianos. También, Señor, te pedimos que seas con cada uno de nuestros hermanos en sus diferentes problemáticas y necesidades. Tú sabes todo, tú sabes cada problema y cada necesidad. Responde, Señor, como tú quieras, de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos sabiduría, inteligencia, discernimiento, temor a tu santo nombre. En Cristo, amén. Muy bien, mis hermanos, entonces nos hemos quedado estudiando el libro de los Salmos. Ya hemos terminado lo que es el libro de Job. Estamos en los Salmos. Vamos a continuar los Salmos, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar este libro muy maravilloso. ¿Qué más tenemos aquí con este libro? ¿Cuáles son los autores, los temas? Todo eso queremos ver. Esta parte ya estudiamos nosotros. Vimos que se puede hablar de más o menos unos 7 compositores dentro de este gran compendio que tenemos ahí. Hay 5 libros dentro del libro de los Salmos. Así que ahí hay muchísima información, hermanos. Y estamos viendo a David como autor, por ejemplo, de la mitad prácticamente. Son como 75 salmos que David compuso, escribió. Y tenemos muchos otros pasajes más en la Biblia que dan testimonio de que David fue autor o el responsable de varios de los salmos. Pero debemos saber que no es todo de David. Los 150 no viene de las manos de David, ni del corazón de David, ni de la cabeza de David. Solo 75. La mitad tienen otros autores, como también hay una buena sección de salmos que son anónimos. No sabemos realmente quién los escribió. Por ejemplo, tenemos 48 salmos que son anónimos. Se piensa que Esdras es el autor de algunos, pero no de todos. Y esos salmos quedarán en el anonimato, ¿no es cierto? Porque no se puede saber quién escribió todo lo demás. Pero tenemos a los hijos de Coré, tenemos a Asaf, a Salomón, a Moisés, a Emán, a Etán como autores. Por lo menos un salmo de Emán, un salmo de Etán, el 88, el 89, un salmo de Moisés, que sería el más antiguo, el 90, 2 salmos de Salomón, el 72 y el 127, por ejemplo, nos dejan ver también a más autores, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, tenemos aquí a los autores también, ya hicimos esto, también platicamos sobre fechas, es decir, más o menos cuándo se escribieron los salmos, y esto se remonta alrededor del año 1410, si estamos pensando en Moisés como autor de un salmo, por lo menos. Entonces, 1410. Y bueno, cubriría en sí todo el tiempo de composición, unos 900 años de historia judía. Así que es bastante lo que tenemos en lo que va a los salmos. Hay que recordar que hay salmos que se compusieron en el exilio babilónico, por ejemplo, el 137. Eso entonces todavía va hasta el exilio babilónico. Pensemos, desde Moisés hasta el exilio babilónico es bastante tiempo. Y no estamos diciendo que en el exilio babilónico se cierra la composición de los salmos, todavía sigue, por ejemplo, en el tiempo de Esdras. Entonces, prácticamente los salmos cubren todo el Antiguo Testamento.
Casi todo el Antiguo Testamento encontramos ahí. Si estamos hablando desde Moisés y vamos pues hasta Esdras, prácticamente es todo el Antiguo Testamento que nosotros tenemos a los salmos. ¿Cuál es el tema de los salmos? También estuvimos viendo por ahí, por ejemplo, y dijimos, hay varias formas de ver los temas de salmos, ¿no es cierto? Temas históricos, temas teológicos, por ejemplo, o también ver en la sección de los temas o como temáticos, donde se está cubriendo diferentes tópicos. O también estamos viendo que los salmos reúnen diferentes tópicos en diferentes dimensiones. Así que es amplio. También vimos el encabezado de los salmos y dijimos que los salmos, con sus encabezados ahí, es parte del verso. En el hebreo está así, parte del verso. No es un título aparte, como a veces lo vemos en nuestras versiones en español. También vimos esto y nos hemos encontrado o hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo se puede estructurar los salmos? Aquí recuerdo que nos quedamos y no hemos desarrollado esto. Entonces vamos a desarrollar a partir de aquí. Vamos a responder o resolver la pregunta, ¿cómo se puede bosquejar los salmos? ¿Cómo se puede estructurar los salmos? Es importante aprender a bosquejar, a estructurar cualquier libro de la Biblia, porque eso le ayuda a uno a tener un panorama para estudiarlo. Aquí, por ejemplo, proponemos los salmos, por lo menos 3 formas de estructurarlo, porque ya dije que hay 5 libros dentro de los 150 capítulos de los salmos. Y cada uno termina con una doxología. Ustedes pueden registrarlo en su Biblia, por ejemplo, Salmos 14, 13. Ahí terminaría un libro, diríamos así, y ahí con una doxología, con un tiempo de alabanza y gloria a Dios, se está terminando una parte. Luego la otra parte se termina en el capítulo 72, versículos 18 al 20. Otra doxología encontramos ahí. Luego el 89, 52. En el 52, otra doxología y se está terminando ahí pues el tercero. Y el cuarto en el 106, 48. 106, 48, otra doxología y se está cerrando el cuarto libro. Y luego el último libro, el quinto libro, que sería el 150, verso 6, doxología. Es decir, la parte, el último que tenemos ahí, ¿no es cierto? Entonces, para todos nosotros es muy valioso saber que dentro de los salmos tenemos 5 libros y cada uno termina con un espacio de alabanza al Señor, con un espacio que se llama doxología. Glorificar al Señor. Hay 3 maneras de estructurar los salmos: por división del libro, por autores y por asuntos. Vamos a explicar cada una de estas formas. Cómo lo hacemos por división del libro, cómo lo vemos por autores y cómo lo vemos por asuntos, por temas. Por ejemplo, por división del libro. Cada libro termina con una doxología. Mencioné esto, pero algo más que debemos considerar aquí es, pareciera que ha habido alguna forma de relacionarlo con la forma del Pentateuco. En el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 5 libros, Pentateuco. Parece que esto hubiera marcado la forma de poder hacer así también los salmos, como un Génesis al principio, luego como un Éxodo, como Levítico, como Números, como Deuteronomio. Por ejemplo, del capítulo 1 al 40 corresponden con Génesis, diríamos así. La palabra clave es hombre. Salmo 1:1, Salmo 8:4 y ahí tenemos hasta el 44, por ejemplo. Luego sería la segunda, que correspondería con Éxodo, Salmo 42 al 72. La palabra clave es liberación. Y entre paréntesis están los salmos que hablan precisamente de eso. Luego el tercero sería del 73 al 89,
que corresponde con Levítico, y la palabra clave sería santuario. Por ejemplo, santuario, ¿no es cierto? Y ahí tienen entre paréntesis sobre esto. Hermanos, ¿qué les parece si ustedes quisieran escucharme en la clase, si pueden ayudarme no haciendo ruido? ¿Pueden? Si están conmigo en la clase, silencien su audio. Yo siento que estoy enseñando y ustedes están en otra cosa, haciendo otra cosa. No están prestando atención a lo que estoy enseñando. Y por eso tienen el audio prendido en otra cosa. Por favor, si usted no quiere estudiar, no se preocupe ni se moleste. Hay hermanos aquí que están queriendo aprender. Veo a mi hermana, por ejemplo, Dioselina, con su cuaderno, su lapicero, anotando. Y cuando usted tiene el audio prendido haciendo bulla y haciendo otra cosa, no deja que los demás aprendan. Por favor, colabore con su prójimo, con su hermano que sí quiere estudiar. Déjele estudiar, no le interrumpa haciendo bulla. Yo no sé por qué entra si no tiene tiempo para estudiar, está haciendo otra cosa. Así no va a aprender. Esta es la palabra de Dios. Estamos estudiando la palabra de Dios. Si usted está ocupado en una cosa, no sé qué, deje que los demás estudien. Ya por ahí alguien compartió, yo no lo quise decir, pero alguien puso: no falten el respeto. No lo estoy diciendo yo, pero miren, cuando usted está haciendo bulla, no deja que otro aprenda. Ni usted aprende, y eso los hermanos están interpretando como falta de respeto. Tiene que darse cuenta de eso. Porque yo no puedo estar silenciándole todo el tiempo. A mí me desconcentra. Déjenme hacer mi clase, yo estoy concentrado, tengo la mejor ganas de poder enseñarles la palabra. Y si ustedes quieren aprender, por lo menos el audio apáguenlo. Solamente prendan su audio cuando quieren preguntar, cuando quieren aportar. Pastor, yo tengo una pregunta, entonces prende su audio, y si no, no prende el audio, porque todo el tiempo no les puedo estar silenciando. Hay hermanos que silencio y vuelve a aprender, le silencio y vuelve a aprender. Eso es como que no nos dejara hacer la clase. Déjennos, hermanos, estudiar tranquilos, por favor. Si usted quiere estar en esta clase, esté de corazón. No esté por obligación o a saber haciendo qué está por ahí y, en fin, no está aprendiendo nada. La palabra de Dios necesita de nosotros que nos demos nuestro tiempo, concentración. Por favor, gracias. Gracias, hermanos. No era necesario llegar a esto, pero ya hemos llegado a esto, a tener que llamar la atención de esa manera porque tienen el audio prendido. Muy bien, entonces decía yo, del capítulo 73 al 89 corresponde con Levítico. Levítico viene a ser el tercer libro del Pentateuco, después de Éxodo. Génesis, Éxodo, Levítico. Ahí encontramos también un parecido con esta sección de los Salmos del 73 al 89. Aquí, por ejemplo, y calza con Levítico, la palabra clave es santuario, porque Levítico está hablando precisamente del tabernáculo, del lugar de adoración de los israelitas. La palabra clave aquí también, en Salmos 73, 74, 77, 78, la palabra clave también es santuario. Bueno, y así llegamos al cuarto libro, que es Números en el Pentateuco, y esto calzaría bien con la palabra clave inquietud y peregrinación de los Salmos 90 al 106, que sería pues la cuarta parte, y la quinta del 107 al 150, que correspondería obviamente con Deuteronomio. La palabra clave es palabra de Dios. El Salmo del Salmo 107 al 150. Esto sería una forma de bosquejar o estructurar por división del libro. Por división del libro. Pero hemos dicho, hay otras dos formas más, ¿no es cierto? Y sería por autores. Otra forma de estructurar Salmos, los 150 capítulos, sería por autores. Tenemos a David, a Corea, a Asaf, Emán, Etán, Salomón, Moisés, Ezequías y anónimos. En base a ellos estaríamos bosquejando esta segunda sección. Por ejemplo,
en lo que va de David. Salmos del pastor, el 8, el 19, el 23, el 29, el 144. Salmos penitenciales, el 32, el 38, el 51. Salmos de sufrimiento, todos estos son salmos de David. Tenemos del 3 al 7 y vamos hasta el 143, por ejemplo. Y salmos de satisfacción, y esta sería la sección más grande si pondríamos a David aquí, ¿no es cierto? Los salmos de satisfacción, tenemos casi 20 salmos ahí o un poco más. Después tendríamos a otro autor, que sería Coré. Coré, Salmo 42, 44 al 49, 84 al 85 y el 87. También Asaf, el 50, 73 al 83. Emán, solo uno, el 88. Etán, el 89. Salomón, 127. Moisés, 90. Y Ezequías, por ejemplo, 127 al 123. 125 al 126, 128 al 130, 132 y 134. Y bueno, ya dijimos, tenemos varios, como 48 salmos anónimos, ¿no es cierto? Esta sería la segunda sección, por autores. Y la última sería por asuntos, por tópicos, por temas. Así diríamos los salmos devocionales, 70 salmos que contienen promesas, sollozos, cantos donde sus autores lloran, dudan, gritan, repasan el pasado y anticipan el futuro. Aquí el alma desnuda del hombre se manifiesta como quizá en ningún otro escrito. Y miren, en mi pantalla tenemos varios salmos sobre esto. ¿Cuántos? 70 salmos devocionales, hermanos. Ese sería por temas, por asuntos. Otro, salmos penitenciales, por ejemplo, describen las emociones de su autor buscando misericordia y perdón de Dios frente a su pecado. Son salmos de confesión y se espera que Dios perdone y limpie el pecado. El Salmo 6, el Salmo 32, el 38, el 51, Salmo 102, 130, Salmo 143, por ejemplo, ¿no? Todos estos salmos, salmos penitenciales, hermanos. Después, salmos imprecatorios, por ejemplo. Salmos imprecatorios sería el tercer asunto, el tercer tópico. Son salmos que expresan oraciones deseando o pidiendo el mal contra alguien o algo. Imprecar es sinónimo de maldecir. El 35, el 55, 58, el 59, el 69, el 83, el 109, el 137 y el 140, por ejemplo. Y cuarto, salmos graduales. Esto se piensa que los escribieron Ezequías, por ejemplo, Salomón y David. La razón estaría dada por la recuperación de la salud del rey, el rey Ezequías, ¿no? Isaías 38 habla de eso, por ejemplo. Sería del Salmo 120 al 134, obviamente, cuando el rey iba a morir. Recordarán ustedes eso de Ezequías, una llaga en su pie. Isaías le comunicó que moriría, pero él se puso mal y le pidió al Señor, y bueno, el Señor dijo, regresa Isaías y dile a Ezequías que va a vivir 15 años más. Entonces, la recuperación del rey sería motivo para festejar, para alegrarse, y se compondrían también unos salmos más, del 120 al 134. Seguimos por asuntos, salmos de aleluya, se cantaban en la noche de Pascua, del 113 al 118. La palabra aleluya es una palabra hebrea que quiere decir alabado sea Dios. Si por A o B le hacen bullying en algún lugar diciéndole a usted aleluya, alégrese, no se ponga mal, porque de alguna manera esa persona en su ignorancia y en su burla o bullying está diciendo alabado sea Dios. Salmos históricos también sería otro tópico. Se reseña la historia de Israel aquí, en estos salmos. El 78 habla de esto, el 105 al 106 también. Salmos alfabéticos o de acróstico. ¿Qué quiere decir esto?
que comienzan con una letra del alfabeto hebreo, y todo el salmo, ojo con eso, todo el salmo es un acróstico, es un poema en forma de acróstico, es un arte que encontramos ahí de una manera bien pensada del autor. Tenemos varios salmos que son un poema acróstico con el alfabeto hebreo. Usted va a encontrar ahí Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Ba, esos nombres, a veces están en nombres, a veces en letras hebreas, son las consonantes del alfabeto hebreo. Ahí tiene el 9, el 10, el 25, el 34, el 37, el 111, 112, 119 y 145. Diríamos, el 119 debe haber costado bastante componerlo a manera de acróstico, porque es grande, ¿no es cierto? Y los salmos mesiánicos, hermanos, salmos referentes a Cristo o que hablan de Cristo. Y tenemos varios salmos mesiánicos. Ahí tienen ustedes en pantalla. Muy bien, entonces eso ha sido una forma de estructurar los salmos, ¿de acuerdo? Es decir, bosquejar los salmos, ponerle su columna vertebral y saber de qué manera están organizados. Nos ayuda mucho para tener un panorama de estudio. Lo que ahora vamos a hacer es hablar acerca de los salmos imprecatorios. Muchos de nosotros hemos leído en los salmos expresiones bastante fuertes que llamaron nuestra atención, como por ejemplo el Salmo 37. El autor pide dentro de este salmo que se tome a los niños de los babilonios y se los tire a las peñas, se los estrelle en las peñas, ¿no es cierto? Y cuando uno lee eso, se le hace un nudo en la garganta y dice, ¿qué está pasando? ¿Esto es palabra de Dios o qué cosa es? ¿Cómo puede anhelar tal cosa el israelita que está ahí? ¿O qué es lo que ha sufrido tanto? Y no solamente ahí, vamos a encontrar otros más donde vemos pues que hay un deseo fuerte de venganza. Hay un sentir de maldición y se está dando una maldición contra alguien o contra un pueblo o contra los enemigos del Señor. De eso entonces vamos a hablar ahora. ¿Qué son los salmos imprecatorios? En primer lugar, imprecar quiere decir hablar palabras con las que se pide o se desea un mal a alguien. Eso es imprecar. Que le vaya mal, que se muera. Eso es imprecar, por ejemplo. Que no regrese o que no vuelva. Estamos deseándole el mal. Eso es imprecar. Tenemos, no muchos, pero tenemos un buen número de salmos imprecatorios en la Biblia. En el libro de los salmos, entonces, se encuentran ciertos salmos que son oraciones a Dios y que incluyen peticiones de que algo malo le suceda a alguien. Ya dije, por ejemplo, el 137. Si usted está con su Biblia en mano en este momento, puede abrir el 137 y mirar ahí, por ejemplo, lo que estoy diciendo. Las expresiones que están deseando ahí el mal para los babilonios. Estos pocos salmos, llamados salmos imprecatorios, nos llevan a preguntarnos, entonces, ¿es lícito, es posible que en la actualidad los cristianos oren imprecatoriamente alguna vez? Estoy mal con mi vecino. El profesor de tal curso acaba de desaprobarme. Por su culpa no voy a graduar este año. ¿Puedo emitir un salmo imprecatorio contra él? ¿Cuál sería? Que no lo vuelvan a contratar, Señor. Pido en mi oración que a ese profe lo voten. Un mal deseo contra ese profesor, ¿no es cierto? Solo porque me desaprobó y no voy a poder graduar por culpa de este profesor. ¿Es lícito hacer eso? ¿O sería quizás más lícito todavía si estamos enterados de algún líder político en nuestro país que ha hecho tanto daño a nuestro país y se puede orar contra ese líder político? ¿O se puede orar contra algún delincuente o un homicida o un hombre malo que se muera, que le atropelle un carro en el camino? ¿Se puede pedir estas cosas
Y si dijéramos de una vez, no, no se puede orar así, entonces salta a la luz rápidamente otra pregunta. ¿Para qué están esos salmos en nuestra Biblia? Y si por ahí decimos, es que creo que se equivocaron y por eso está ahí, estaríamos diciendo que el Espíritu Santo se equivocó. Porque recordemos lo que dice Pablo y lo que dice Pedro, que toda la escritura y toda la profecía viene del corazón mismo de Dios a través de su Espíritu. Nadie habló por hablar, dice Pedro, nadie escribió por escribir en la Biblia. Todos ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiso entonces que en nuestra Biblia haya una sección de salmos llamados salmos imprecatorios. Entonces, hermanos, queremos resolver esa pregunta bastante difícil, ¿no es cierto? Aquí algunos factores para considerar al momento de evaluar las imprecaciones en los salmos. Está mal si de entrada decimos esos salmos ni siquiera se deben leer, estamos equivocados. Es palabra de Dios, hay que leerlos, hay que estudiarlos, ahí hay enseñanza para nosotros. Entonces, antes de cortarlos con una tijera de nuestra Biblia, vamos a evaluar las imprecaciones en los salmos. ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Y cuáles serían las lecciones para nosotros hoy? Primero es importante que notemos lo siguiente, los salmos imprecatorios. En el mensaje que se da en los salmos imprecatorios, el deseo contra los enemigos que están ahí, ojo, los enemigos del salmista son los enemigos de Dios. No encontramos en un salmo imprecatorio algo muy personal de su autor contra cualquiera en el mundo, sino es importante identificar el enemigo a quien se está dirigiendo el salmista en ese tipo de salmo, es un enemigo de Dios. Estos enemigos de Dios puede ser un pueblo, una nación o personas en específico. ¿Me dejo entender, hermanos? Los enemigos de Dios. Y ahí sí, usted puede investigar un poco más y leer un poco más sobre los enemigos de Dios. Sí, realmente eran enemigos de Dios. Odiaban todo lo que es de Dios y odiaban, por supuesto, todo el pueblo de Dios, Israel. Por ejemplo, para recordarnos aquí a Amalek y todos los descendientes de Amalek, por ejemplo. Es importante ver esto. Luego, enemigos de Dios, los moabitas, los amonitas, los edomitas, enemigos de Dios. Y, ¿por qué no decir la gran parte de la historia? Los filisteos, por ejemplo, odiaban al pueblo de Dios, querían extinguirlos. Recuerden ustedes a Amán en los días de Esther, decidido a exterminar por completo a los israelitas que se quedaron en Persia, que no regresaron con Zorobabel, decidido a que acaben con ellos, buscaba el edicto del rey, ¿no es cierto? Y este Amán, dice ahí, Agagita, él era un descendiente del rey de los amalecitas, de Agag. Entonces él fue el último amalecita en morir. Y Dios lo había dicho desde los días de Moisés. Amalek es enemigo eterno. Llegará el día que ellos no estarán en la tierra, dijo el Señor. Entonces, notemos algo importante aquí. Dios mismo determina sus enemigos. Dios mismo ve a aquellas comunidades o personajes que le odian a su pueblo, y Dios mismo dice, ellos son enemigos. Entonces, el salmista no es un despistado, amargado, resentido para pedir por pedir cualquier cosa. Antes de emitir una oración imprecatoria, el salmista es consciente de que este o el otro viene a ser enemigo de Dios. En el Salmo 137, como ya mencioné, son los babilonios. Han destruido la casa de Dios, el templo. Han matado muchos israelitas. Han desolado, han destruido todo el país, todo Jerusalén. Han dejado en la nada. Entonces, vamos a tener profetas que van a decir incluso Babilonia, enemigo de Dios. Dios se levantará contra Babilonia, por ejemplo. Bien, hermanos, entonces notemos esto.
Los enemigos del salmista son los enemigos de Dios. Entonces, el salmista pide justicia en un salmo imprecatorio. Por ejemplo, el Salmo 35, 19 o también el 35, 23 y 24. Pide que se haga justicia. ¿Y cuántos de nosotros diríamos hoy y daríamos la razón? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Considerar dentro de un salmo imprecatorio justicia es algo digno. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en algún momento, quién sabe si en este momento están pasando esa dura experiencia de pedir justicia, de querer justicia, y no se puede tener? Y nos sentimos, hermanos, de brazos cortos, un deseo grande de que se nos haga justicia y no hay forma. Es duro esa experiencia, ¿no es cierto? El salmista lo experimentó, por ejemplo. Otra cosa a tener en cuenta es que el Señor Jesucristo todavía no había sufrido el castigo por los pecados de todos y no hubo una revelación nítida todavía sobre este sacrificio por el pecado de todos. Entonces, en consecuencia, no había un fundamento claro para perdonar al enemigo o para pedir a Dios que lo perdone. En síntesis, lo que ahí se quiere decir es que Cristo todavía no había muerto en la cruz del Calvario ni había resucitado. Esto es un tema muy importante para considerar en los salmos imprecatorios, pero con eso no se está queriendo decir de que no hayan oraciones imprecatorias. No se está diciendo eso, hermanos. Otra cosa más, el salmista no tenía clara revelación sobre el juicio de ultratumba. Por lo tanto, no podía descansar en la seguridad que Dios haría justicia después de la muerte. Entonces el salmista pide, estando en vida, justicia. El Espíritu Santo no hacía la obra de conversión que hace hoy en día. Por eso no había un fundamento preciso para pedir a Dios que cambiara al enemigo. No había iglesia en ese tiempo, hay que recordar, esto es una cosa muy importante. No había iglesia para entonces entre las naciones como hoy hay, hermanos. Hoy en todo lugar hay una iglesia, ¿no es cierto? Y eso es una bendición porque la iglesia siempre está predicando el perdón, está predicando la salvación también. Entonces, es importante. Ahí no había para el salmista una iglesia. En consecuencia, no había una base clara para pedir que una nación enemiga se convierta a Dios. Si la justicia de Dios no se manifestaba en esta vida, se corría el riesgo que se perdiera todo respeto por el Señor y su justicia. Y otro, el salmista no se vengaba de su enemigo, importante, sino que dejaba que Dios lo haga, que Dios se vengue. Como en el caso de David y Saúl, por ejemplo. David no se atrevió a tocar a Saúl jamás. Dejó esto en las manos del Señor. Con todo esto, ¿debemos orar imprecatoriamente hoy en día? Esa pregunta es importante, tenemos que resolverla, ¿no es cierto? ¿Se puede? ¿Se debe? Y hermanos, aquí, antes de ir a las respuestas que yo tengo en pantalla, es bueno que consideremos todavía por lo menos dos cosas importantes. Primero, que está en la palabra de Dios y está para nuestra enseñanza. Todo absolutamente dentro de los 66 libros de la Biblia está para nuestra enseñanza. Solamente que hemos de contextualizar todo lo que ahí tenemos, porque vivimos en otra época. Fundamental es eso. Así que no está por gusto en la Biblia, los salmos imprecatorios. No está para decir, eso era, ya oraban así, acá ya no se ora así. No es para eso. Segunda cosa importante, siempre debemos entender todo lo que decimos, todo lo que leemos en la Biblia dentro de su contexto. Así que el contexto es muy importante. En ese sentido, ¿qué situaciones atravesaba
aquí el salmista para pedir al Señor que haga esto o que haga lo otro o desear el mal al enemigo. Es importante entender el contexto, queridos hermanos. Y aquí vale también el contexto en que nosotros nos encontramos hoy. Entonces, ¿se puede orar imprecatoriamente hoy? Por supuesto que sí, pero hay que tener todos esos parámetros. No es simplemente el vecino me botó basura a la puerta, entonces oro imprecatoriamente contra el vecino. No, eso no nos está diciendo la palabra de Dios que hagamos, hermanos. Hay pautas para llegar a una oración imprecatoria y el contexto es fundamental que haga aquí. Quizás ustedes no estén de acuerdo, pero yo sí estoy de acuerdo con las oraciones, el plan, el ayuno y todo lo que estaba haciendo Dietrich Bonhoeffer ante el gobierno nazi en aquel tiempo de más o menos 1940 y algo, la Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba en escena. Todos sabemos hoy todo lo que hizo Hitler. Él fue un monstruo de la humanidad. Y Dietrich Bonhoeffer era un pastor en Alemania, tenía su iglesia, su comunidad, hermanos, y fue uno de pocos, porque no fue la mayoría de pastores y teólogos decidieron apoyar las políticas de Hitler. Ojo con eso, porque les convenía, ¿de acuerdo? Entonces, unos pocos pastores, como Dietrich Bonhoeffer, dijo, jamás apoyaría un régimen que destruye a la humanidad. Jamás estaré de acuerdo. Con su comunidad eclesiástica pequeñita, oraban pidiendo a Dios la muerte de Hitler. Y danos, Señor, el plan. Incluso nosotros podemos ejecutar la muerte de Hitler si tú nos guías a hacerlo y nos das el plan. Usted probablemente diga, oiga, eso no se puede pedir a Dios. ¿Por qué no se puede pedir a Dios? ¿Por qué no? Está en los Salmos. Pero vuelvo a repetir, no es para hacer una oración antojadiza sobre cualquiera. Se pelea la esposa y el esposo agarra a la esposa y dice, Señor, dame un plan para destruir a mi marido. No, el Señor ni siquiera le va a responder. No es ahí imprecación. Ahí es arrebato de ira, de enojo. Usted quisiera entender un poco más lo que estoy contando de Dietrich Bonhoeffer, busque así Bonhoeffer en el Google y usted encontrará mucha información sobre él. Hay varios libros escritos sobre él y hay película también, hermanos. Hitler era un hombre malo. Había matado mucha gente, muchos judíos. No había forma de sacarlo. Entonces Bonhoeffer en oración pidió un plan para matar. Habían diseñado todo. Todo estaba perfecto hasta que el cuñado de Bonhoeffer lo traicionó, le contó a Hitler y tomaron a Bonhoeffer y lo mataron. Así fue. Entonces, ¿cómo no pedir justicia? ¿No es cierto? Para eso están estos salmos. En sus propios países, desde donde me están escuchando. Señor, ten misericordia de este líder, de este presidente. Mira todo lo que hace. Y si no lo vas a salvar, Señor, entonces haz justicia. Dale lo que se merece. Porque por culpa de él o de otro, ¿cuánta gente, hermanos, está sufriendo? Es cosa gravísima. Ah, no, es que a mí no me importa porque a mí y a mi familia nos tiene bien. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. No porque usted esté bien, significa que debe apoyar un régimen o políticas de alguna cosa. Nunca, nunca. Las políticas tienen que ser hechas para el favor de todos, del prójimo, y no de un sector que favorece al gobierno. Nunca. Así no puede ser. Eso es injusticia. Tenemos principios bíblicos que así no va. Entonces, ¿debemos orar imprecatoriamente? Aquí va, debemos pedir a Dios que haga justicia, pero no debemos tomar venganza nosotros mismos con nuestras manos, dejar eso en las manos de Dios. Debemos perdonar a nuestros enemigos. La Biblia nos dice, amarlos y orar por su conversión, recordando que Cristo sufrió ya lo que ellos merecen. Eso es clarísimo, hermanos. Debemos indignarnos por la injusticia que sufren otros. Y es una pena lo que voy a decir.
la iglesia es ajena. La iglesia es ajena. Permítanme que lo diga así. A la iglesia no le importa lo que sufren otros. La iglesia está feliz en su estatus evangélico. No le importa lo que se vive, la política que está decidiendo, qué están haciendo los gobernantes, qué está pasando con los menos, con los más postergados. A la iglesia no le importa eso. La iglesia vive un mundo, hermanos, fuera de este mundo. Y eso es una pena. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos a Jesús, están comprometidos con su gente. Jesús directamente dice esas zorras que están ahí en el templo para Anás y Caifás. ¿Por qué dice eso? Porque son abusivos con la gente del pueblo. Y recuerde que Jesús no está defendiendo ahí una iglesia, porque no había iglesia. Está hablando de los judíos, cómo los abusaban, cómo los atropellaban. ¿De acuerdo? Entonces, justicia. Tenemos que indignarnos por la injusticia que sufren otros. Debemos tener la seguridad que Dios va a hacer justicia, incluyendo el castigo eterno de los inconversos. A veces ahí nos falta paciencia porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, pero debemos tener esta verdad, tarde o temprano llegará la justicia divina. El Señor lo hará. Debemos pedir a Dios que quite del camino a los obstaculizadores del evangelio. ¿Acaso Pablo no dice eso para Alejandro? El Señor le dé su merecido a Alejandro. Alejandro le había hecho mucho daño a Pablo en el ministerio. El Señor le dé su merecido. Ajá. Eso es imprecación. Y lo está haciendo Pablo. Imagínense. Ahí tenemos Gálatas, por ejemplo. Pastoralmente debemos tener cuidado de no intentar callar demasiado rápido al que profiere palabras de imprecación contra su enemigo. Cuidado con esto, hermanos. A mí me da pena que los líderes de las iglesias son especialistas en callar a la gente muy rápido. No hagan esto. Cuidado de no intentar callar demasiado rápido al que profiere palabras de imprecación contra su enemigo. A veces hasta el mismo adolescente llega pidiendo justicia a los ancianos de la iglesia contra la violencia familiar que está viendo en su casa de parte de su papá hacia su mamá. ¿Y qué hacen los líderes? Silenciar a este muchacho. ¿Y qué pasa con ese muchacho? Se irá para no volver a la iglesia, jamás. Porque esos de la iglesia me callaron un día cuando pedía ayuda por mi madre. Me callaron. ¿Qué clase de líderes están ahí entonces? Tienen que ser defensores de la justicia. De esta gente que en su casa, hermanos, de verdad, no puede hacer nada a veces ante el abuso de personas. La iglesia está en esta sociedad para defender con justicia esas causas, no para callarse. Muy bien, entonces sí debemos orar imprecatoriamente, siempre con mucho cuidado. Sugiero esta fórmula: Señor, si en tus planes está salvarlo, hazlo, Señor. Que tu evangelio, que tu luz llegue a su corazón, por más malo, por más asesino, por más que haya hecho lo peor, como Acab en el norte, el rey del norte, ¿no es cierto? Señor, ten misericordia tú, pero si ya no está en tus planes salvarlo, Señor, haz justicia y dale lo que esa persona se merece porque ha hecho mucho daño. Solamente escapa de ti si lo vas a salvar con tu amor y misericordia, porque un día será nuestro hermano. Pero si ya no es así, Señor, golpea con fuerza sobre esta persona haciendo tu justicia. Estamos haciendo una oración imprecatoria, equilibrada con el evangelio. Si Dios lo va a salvar, nos unimos todos como iglesia para que lo salve, para que la luz del evangelio entre a su corazón y esa persona sea renovada, transformada, y lo perdonamos en el Señor. Pero si va a seguir haciendo daño, entonces que el Señor intervenga. Y así, hermanos, llegamos a la teología de los salmos. Hay varios tópicos que resolver dentro de la teología de los salmos. Cuando hablamos de la teología de los salmos, llegamos a hablar de
cómo ve este libro de los Salmos a Dios, cómo lo presenta, cómo entienden sus autores a Dios, qué es lo que hace Dios, cómo responde Dios a sus oraciones. Y eso para nosotros es de mucha ayuda porque vamos a orar, vamos a buscar a Dios y necesitamos tener verdades sobre ese tema. Salmos entonces expresa el aspecto dialógico entre Israel y Dios. Es decir, aquí se reúne tomando su cafecito Dios y también Israel. Platican. Yahvé no se eligió un pueblo como objeto mudo de su voluntad histórica, sino para dialogar con él. Y eso vemos desde Génesis. Dios participa de su creación, quiere platicar, interviene, interactúa. Dios es un Dios que interactúa. No hay que olvidar eso. Entonces, Israel en los Salmos se ha dirigido a Dios bajo dos ejes, en la oración por un lado y en la alabanza por el otro. A esto se involucra el principio dialógico donde Israel responde o reacciona a las palabras pronunciadas antes por Yahvé y a sus acciones pasadas. No significa que Israel dialoga con Dios solamente en el presente o lo que está teniendo en el presente, sino trae el pasado. El tema del pacto, por ejemplo, es un eje, es un tema importante en el diálogo, en la comprensión que hace Israel con el Señor. Entonces nos encontramos con el centro vital de los israelitas del Antiguo Testamento, expresados en el culto de maneras caracterizadas por los cantos, por ejemplo, por las oraciones. Es obvio, por ejemplo, las oraciones, dichos sapienciales, dichos sabios, esto que involucra el estilo de vida del pueblo, sea bueno o, por supuesto, sea malo. Entonces los salmos, hermanos, defienden del peligro por antonomasia del hombre de la religión, porque la religión se entromete entre Dios y el hombre. Aquí no se trata de religión, aquí es realmente una relación verdadera, de mucha confianza entre Dios y su pueblo. ¿Qué significa todo esto que estamos diciendo aquí? Entonces vemos ahí cómo el Señor usa su mismo nombre, por ejemplo, para revelarse con toda confianza a su pueblo. Soy Yahvé, yo soy el que soy. Ahí está su nombre. Israel puede confiar en ese nombre, puede depositar toda su confianza en Dios. A esto se llama el tetragramatón, 4 consonantes hebreas que tenemos aquí. Este se llama Yod, He, Bab y He. Para nosotros en español es una Y, la Yod, la G es una H, la Bab es una W y otra vez la misma G, la H. Yahvé, Yahvé, tetragramatón. Ese es el nombre que Dios dio a Moisés allá en Éxodo capítulo 3, ¿no es cierto? Yo soy el que soy. Este nombre quiere decir la esencia misma de la existencia. Él existe, siempre ha existido y siempre existirá. Yo soy el que soy. En el texto griego lo que hacen es alfa y omega. Yo soy el alfa y el omega, es decir, soy el principio y el fin. O sea, fuera de Dios no existe nada, nunca existió nada, no hay nada, nunca habrá absolutamente nada fuera del Señor. Importante, hermanos, que tengamos eso entonces, y lo tenemos porque Dios mismo se ha dado a conocer así. Yo soy el que soy. Ahora bien, los israelitas respetaban mucho este nombre, reverenciaban y temían mucho este nombre, tanto así que lo escribían, sí, aquí en el pergamino o en el papiro, pero no lo pronunciaban. Ojo con eso. Ellos no querían pronunciar el nombre porque decían es demasiado santo, sublime y perfecto para pronunciar el nombre de Yahvé. No podemos hacer eso. Entonces buscaron otro nombre para poder pronunciarlo. El nombre que buscaron fue Adón. Adón. Adón quiere decir en hebreo Señor. Es lo mismo que Yahvé, pero Yahvé ellos no lo querían pronunciar.
Adón sí. Por ejemplo, encontraremos en el Antiguo Testamento Adonai, nuestro Señor, o Adoni, mi Señor. Yahvé, no. Escrito sí, pero pronunciado no. Era muy sagrado para ellos. Este es el nombre solemne, culticamente legitimado del Dios presente y venerado en el santuario de Jerusalén. De manera más precisa, por ejemplo, aquí dice Yahvé Tsebaot. Yahvé Tsebaot, Salmos 24, 7 al 10, quiere decir el Señor de los ejércitos. Este nombre de Dios, especialmente con la mención del nombre Yahvé, proviene de las tradiciones del antiguo Israel. En el Salterio encontramos entonces el nombre Yahvé unas 650 veces. 650 veces. Así que, hermanos, y estamos hablando de los salmos, 650 veces. Quiere decir, pues, que el nombre Yahvé es un tema fundamental, teológicamente hablando, en el libro de los salmos, porque aparecen 650 veces. Dicho nombre se remonta a cuando Dios se dio a conocer a Moisés, ya lo dije. En el griego se lee ego eimi, por ejemplo, en el cual los israelitas estarían también familiarizados por tener ya en el Nuevo Testamento la Biblia de la Septuaginta o la versión de los 70. Por lo tanto, en los Salmos, el nombre de Yahvé designa el misterio y maravilla de la revelación, el punto de referencia de toda súplica, alabanza y reflexión. Y por eso yo dije entonces el acceso a Dios, la confianza con Él. Conocido es Yahvé en Judá. En Israel es grande su nombre. Miren lo que dice el Salmo 72:2. Conocido es Yahvé en Judá, en Israel es grande su nombre. Datación primitiva de la comunicación del nombre y también de la fundamental autopresentación es la fórmula que yo también mencioné, Anoquí, aunque arranca de la revelación en el Sinaí. Bueno, hermanos, seguimos viendo lo que es entonces la teología, el nombre aquí en los Salmos. El nombre ha sido dado, se le ha dado ¿a quién? A Israel, se le ha confiado a Israel. Salmo 9:11 dice, Israel conoce ese nombre. Por eso Israel lo teme. Salmo 86, Salmo 102. Por eso Israel lo ama. Salmo 5:12, 69:7, 119, 132. Israel confía en él. Se invoca el nombre en hebreo es Shem. Shem de Yahvé, se invoca el nombre de Yahvé. Se canta este nombre, se alaba ese nombre. Se siente alegría por su causa, se exulta, estalla la alegría. Ese nombre es intocable, indisponible, santo y temible. Ese nombre es glorioso. Cuando el Antiguo Testamento habla de una persona que ha muerto o de un pueblo que ha sido destruido, suele decir, su nombre está borrado. El nombre significa vida, identidad, presencia. Del Shem de Yahvé se dice, hermanos, permanece para siempre. Su recuerdo a través de todas las generaciones. Salmo 135, versículo 13, por ejemplo, nos dice, aquí lo voy a leer en hebreo, dice Yahvé, Shimcha Leolam. Otra vez Yahvé, tenemos aquí Sikreja, Ledor, después dice ahí Bador. Este salmo es el Salmo 135:13. ¿Qué está haciendo, hermanos? Otra vez diciendo el nombre de Dios es el nombre eterno. Eterno. Y lo recordamos, tenemos en la mente, está para recordar. Entonces, el nombre de Yahvé para los salmos, para los israelitas, no es cualquier nombre, para empezar. Y dentro del nombre está toda una historia. Pero en esa historia no está ajeno Yahvé, Israel, distante. En esa historia de Yahvé, de Dios, Israel está inmerso.
Entonces, Israel existe, vamos a decirlo así, por el nombre de Yahvé. Muy bien, hermanos, vamos a seguir platicando mucho más todavía sobre la teología de los salmos, pero yo quisiera dar lugar a preguntas. Pueda que tengan algunas preguntas o inquietudes de todo lo que fuimos haciendo hasta este momento, desde el inicio, ¿no? Que empezamos a estudiar y obviamente en esta sección de los salmos. ¿Tendrán preguntas o inquietudes? Sí, hermano, aquí preguntaba una hermana acerca de cómo se escribe el nombre del pastor que usted mencionaba durante la Alemania nazi, de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Ajá, no sé si usted nos Sí, podría. aquí lo pongo. Dietrich Bonhoeffer. Lo mandé ahí, hermana. Gracias, hermano. Bonhoeffer, ajá. Sí. Es muy interesante su vida. Sus libros también, hay mucha enseñanza sobre lo que él vivió. Profesor Aranda, bendiciones. ¿Cómo está, hermano? Mucho gusto, adelante. Igualmente, mi hermano, gracias por la ponencia. Mi hermano, mi pregunta es, he estado escuchando algunos teólogos de la alta crítica textual y ellos aseveran de que ciertos salmos son, digamos, un plagio, aunque ese término no es muy usado dentro de la academia, pero que en sus principios, pues ciertos salmos eran dedicados no precisamente a Yahweh, sino que a otros dioses. Entonces mi hermano me pregunta sería qué tan fiable es esa información. No sé si tiene algún comentario al respecto. Es un ejemplo, el Salmo 20, entre otros, ¿no? Sí. Gracias, mi hermano. Sí, con mucho gusto. Gracias, Melvin, por la pregunta. Es una pregunta muy, muy interesante, hermanos. Con los salmos, en el tema de la crítica, notemos algo interesante en lo que va con la crítica. La crítica empieza en dirección a la paternidad de los libros. Es decir, se investiga y al no poder encontrar satisfacción en la investigación respecto a la paternidad literaria, es decir, quiénes son los autores de los libros más antiguos de la Biblia, se opta por teorías, por hipótesis. En el tema de los con la intención de qué? Con la intención de que la hipótesis siempre resuelva esta problemática de paternidad todavía de una manera tardía. Es decir, si estamos leyendo algo dentro de un libro muy antiguo en la Biblia, por ejemplo, podríamos estar leyendo algo en Génesis, hay que saber que estamos leyendo Génesis, sí, pero que los autores que compusieron Génesis han sido autores tardíos, no del tiempo que pensaríamos bastante lejano, los días de Abraham, los días de los egipcios ese tiempo, o los Hicsos, sino hay que remontarnos a un poco más cerca a nosotros, por ejemplo, después del exilio. Entonces estaríamos hablando más o menos el año 400 y algo, que pues es un poco más justo de poder entender que de ahí vendrían estos libros. En el campo de los salmos no se ha podido hacer ese tipo de crítica, Melvin. Entonces se ha optado por hacer crítica de otra manera dentro de los salmos. ¿Qué quiero decir con esto? En los salmos no tenemos a un solo autor. Hemos visto que son varios autores y vimos que cubre desde Moisés hasta Esdras. Entonces, tenemos salmos muy antiguos como salmos muy recientes, porque Esdras, vamos a decir, Esdras está en el año 400 o 500 y algo en el periodo intertestamentario, posexílico. Y para ellos es fascinante apuntar con sus hipótesis a ese tiempo. En los salmos, entonces, no hay, entonces la crítica se ha ido por otra forma, lo que se llama crítica de las formas, por ejemplo, crítica de la redacción.
y haciendo sus comparaciones de lectura, encuentran similitudes con literatura de la época. Ahora, yo quiero explicar eso. Israel no es una nación, nunca fue una nación isla en el mundo. No. Israel siempre ha existido en conexión de demás naciones y pueblos. Muchos han rodeado a Israel. Es más, hasta el día de hoy, como en el mundo antiguo, Israel ha sido el ojo del mundo. ¿Qué quiero decir con eso, Melvin? Entonces, que Israel ha recibido mucho de todos. Influencia, gente que ha pasado por su tierra, gente que se ha quedado a vivir ahí. Israel ha sido una nación que ha recibido de todo. Me dejo entender. Por ejemplo, la crítica también va a decir que varias de las leyes que Moisés pone en Deuteronomio, en Números, en Levítico, son igualitas a las leyes que tenemos, por ejemplo, en una comunidad antes que Israel o un rey antes que estuviera Moisés llamado Hammurabi, rey de los babilonios, o como también otros reinos en la época. Mucho antes que Israel, incluso reinos que existieron antes que Israel exista, tenían ya su código de leyes y sostiene la crítica. Lo que ha hecho Moisés es copiarse varias de esas leyes y se las dio a Israel. Igual entonces, la misma hipótesis, la misma teoría va con los salmos. Copiaron varios salmos y los autores lo incluyeron dentro del texto sagrado. Esto, Melvin, sería imposible desde la característica misma de Dios. Por ejemplo, vamos a encontrar dentro de Levítico, si no estoy mal, hay una sección bastante larga en el 18, pero pueda que me esté equivocando quizás, pero el 18 es un capítulo importante de Levítico, pero hay otras citas más dentro de Levítico, otros textos, donde Dios prohíbe literalmente que Israel copie de las comunidades a su alrededor leyes o, por ejemplo, profecías o, por ejemplo, mensajes divinos. Dice claramente el texto, y yo, Yahvé, te lo estoy dando, Moisés, para que lo escribas y se lo enseñes a Israel. Y prohíbe que se copie de otras comunidades. Ahora hay que entender una cosa, eso no significa que no haya habido influencia. Quiero que entiendan eso. Es imposible ser seres humanos sin influencia en este mundo, hermanos. Para bien o para mal, pero todo es influencia en nuestras vidas. Melvin, ¿eres venezolano, me parece? ¿Sí? Melvin. ¿Me escuchas, Melvin, o ya no? Sí, mi hermano, disculpa, Sí, no podía vives prender el micrófono. No, mi hermano, soy centroamericano, hondureño. hondureño. ¿Y dónde vives? Actualmente vivo en Estados Unidos, más Ay, ay, ay. específicamente en el estado de Virginia. Ok. No puedo hacer mucho el ejemplo. Pensé que estabas en Perú, pero me entenderás si te digo, tú haces muchas de las cosas en Estados Unidos como un americano si estás años allá. Pienso que es así. Tienes en tu corazón Honduras, me imagino, pero hay muchas cosas que en tu mente ya funcionan como un americano. ¿Así es? Ah, sí, definitivamente que sí. Hasta el lenguaje se podría decir. I'm Y, speaking y, English real well. y te digo, Melvin, no estás pecando por eso, es automático. No estás pecando, es automático la influencia del idioma, de la forma de pensar, de vivir, de tener. Igual Israel, rodeado por tantos pueblos, muchas de las cosas pensaba, hacía como esos pueblos, pero en cosas que Dios revelaba, Melvin, era único y especial. Por ejemplo, incluso el incienso que iba en el altar, ese incienso, Dios había dicho, no me lo traigan de ningún lado. Ustedes van a fabricar el incienso porque en ningún lugar del mundo hay ese perfume especial para el incienso que ha de estar en mi casa, en mi tabernáculo. En ningún lugar del mundo se hizo, solo ellos fabricaron para su tabernáculo, Melvin. Entonces Dios ha sido muy celoso de su pueblo, aunque hayan tenido influencia de no hacer cosas como las demás naciones, como en este caso su palabra revelada.
De hecho, va a haber parentescos, similitudes. ¿Por qué? Porque se está sentando cosas para los pueblos, en este caso para Israel. Israel está expresando, por ejemplo, a Yahvé, y de hecho eso va a ser muy similar a como que estaría expresando un cananita a Moloc. Va a ser muy parecido, pero ojo, Moloc es un ídolo abominable. El que tiene Israel es el verdadero Dios, que sí está escuchando y está evaluando y está calificando. Entonces, pueden haber similitudes, pero para Israel muchas cosas ahí fueron únicas. La crítica, entonces, lo que hace Melvin es agarrar todo por junto y decir, oigan, aquí está igual de lo que están haciendo allá los amorreos, los jebuseos, es igual. Entonces, habiendo sido de ese mismo tiempo, entonces aquí hubo una mezcla de cosas, copiaron, porque para ellos se resuelve el tema desde el punto de vista histórico crítico. Se aplica el método histórico crítico a un libro que tiene historia, pero más que historia es teología. Eso es la Biblia. Yo no estoy desacreditando todo lo que la crítica dice en ese sentido, Melvin. Hay grandes aportes de la crítica para estudiar mejor la Biblia, pero hay partes donde yo creo que la crítica se equivoca fuertemente porque no quiere entrar al plano de una comunidad que es una comunidad divina, experimenta a Dios. La crítica resuelve todo de manera racional nada más y lee la Biblia con lentes históricos nada más. Y el lente teológico queda de lado. Gracias, mi hermano, gracias por la respuesta. Con mucho gusto. Carol. Buenas noches, sí, gracias, profesora Arana, mucho ¿Cómo gusto. está? Buenas Te noches. saludo desde Bogotá, Colombia. Qué Gracias gusto, y mucho saludos gusto. a todos los hermanos. Yo tengo dos inquietudes estaba preguntando en el chat acerca de si el término Adonai es un plural. ¿Ha escuchado eso? Me confirman ahí que sí, que es un plural, no entendí esta palabra. Me disculpan, soy relativamente nueva. Pero decían, ¿qué implicaciones tendría que Adonai sea un nombre en plural? ¿Es que acaso está, digamos, hablando sobre la Trinidad allí, donde se emplea ese nombre? Y segundo, voy a contarles que hay unos también videos por internet acerca de, utilizando ese nombre, precisamente esa referencia que es un plural, desde el esoterismo, desde la nueva era, para justificar que no es un solo Dios, sino un poco el politeísmo, que vean que la misma Biblia habla de dioses, o sea, esa es la palabra, esa traducción de dioses. Entonces, quería preguntarle sobre eso. Y la segunda es sobre lo que mencionaba, aprovecho para Yahvé, Dios de los ejércitos, mencionó Dios de los ejércitos. Yo tenía esa curiosidad y es un poco lo que en este mundo hay gente no creyente que critica eso también, que cómo es posible que haya un Dios que está dispuesto a la guerra, a matar, a asesinar, como se dice, niños, mujeres, ancianos, a arrasar pueblos enteros. Y eso se refiere a ese Dios de los ejércitos. No sé, que yo creo, tengo fe, pero también desde la racionalidad que se podría contraargumentar. Gracias. Sí, dos interesantes preguntas y le felicito mucho, Carol, si está empezando la vida cristiana, usted no se está equivocando de nada. Es lo mejor que puede sucedernos a los seres humanos, creer en Jesucristo con todo nuestro corazón, tener nuestro destino eterno asegurado con Él para siempre. Incluso ni la misma muerte nos separará de Él, dice su palabra. Y creer en Él y ejercer la fe sobre el objeto que es Biblia, en ese sentido, nuestra fe no es un salto al vacío. Es decir, cuando nos entregamos a Dios y creemos en Él, no estamos renunciando al intelecto para nada. Es más, el Evangelio de Jesucristo exige la comprensión de su gracia intelectualmente. El Evangelio tiene que ver con el intelecto. Si yo no estoy pensando bien lo que estoy haciendo, estoy mal. Dios no quiere que le sigamos
simplemente por seguirle sin entender. Dios quiere que su pueblo, por ejemplo, redime a Israel en el Éxodo, le saca de la esclavitud de Egipto y ahora abiertamente le dice, piensa, escoge tú, eres libre. Egipto ya no te persigue más, acabamos de matar a todos en el mar. Ahora eres libre, yo te redimí. Dios es tan maravilloso que quiere que uno le siga por su propia voluntad, habiendo entendido por qué debe hacerlo. En ese sentido, la fe es reflexión de la palabra de Dios, es racional. Yo debo pensar. Todo lo que Dios ha revelado en su palabra son proposiciones gramaticales que necesariamente yo tengo que leerlas comprendiendo, entendiendo. David dice, día y noche medito en la palabra de Dios. Meditar exige racionalidad, lógica, pensamiento, reflexión, todo eso. Entonces, ¿por qué voy por este lado? Primero, cuando nosotros encontramos en la Biblia el nombre Adonai no sería el primero que tendríamos nosotros como un plural. Más bien ahí estamos encontrando el sufijo que va al lado de Adón. Adón es Señor, no es señores, ahí no hay pluralidad, pero cuando dice Adonai es nuestro Señor. Con la palabra Adonai no hay mucho problema, Carol, de ver este tópico que por ahí encontraste. ¿Saben con cuál es la palabra donde más está el problema? Con la palabra Elohim, no con Adonai o Adón. Elohim sí significa literalmente dioses. El sufijo en hebreo him, para todo en el hebreo, sufijo him quiere decir plural. Con eso se hace al plural en el hebreo. Entonces, Bereshit bara Elohim. Moisés entra y escribe Génesis, dice, en el principio creó dioses, literalmente, dioses, ¿no es cierto? Y cuando hacemos la traducción dice Dios. Oiga, ¿qué está pasando aquí? Eso no está bien. Ahí dice dioses. Entonces, en mi lectura desde este momento aquí, y tú estás en Bogotá, ¿no es cierto? Eso es un plural. Hay dioses ahí. Entonces, ¿por qué me hablan de un dios? Y yo tengo que ser consciente de algo. Y aquí viene la razón. No estoy hablando de otra cosa, puro razón. Yo tengo que preguntarme muy bien. Antes de traer abajo todo lo que está diciendo ahí, no puedo juzgar el texto desde mi óptica nada más. Eso sería un error. Nada antiguo puede ser juzgado desde nuestro contexto, así por así, porque entonces no existirían muchas cosas. Por ejemplo, yo soy peruano, no hablo quechua, y porque no hablo quechua diría que el quechua no existe. Todos ustedes me dirían ignorante el pastor. El quechua existe. Comunidades enteras que han usado el idioma, se han desarrollado con ese idioma por tantos años. ¿Y porque él no habla, dice que no existe? No, me dejo entender. Siempre en todo lo que va, el contexto es sumamente importante. Entonces aquí la primera pregunta sería, ¿qué es lo que pensaba Moisés cuando dijo en el principio, creó dioses? ¿No es cierto? Y recuerden que él no está escribiendo porque quiere hacerse un Shakespeare de la época. Él está escribiendo porque Dios le ha dicho que escriba y que escriba para ese pueblo, para esa nación que estaba en Egipto, esclava, los israelitas. Entonces, en primer lugar, también tengo que pensar, cuando él escribe esto y se lo da, ¿qué entendieron ellos? No lo que yo estoy entendiendo en este momento, sino ¿qué entendieron ellos? Y por eso se dan cuenta que la Biblia es tan fascinante, uno la investiga, la estudia, irá encontrando más cosas. Y aquí viene el asunto. Bereshit bara Elohim. Entonces salta a mi mente ahora otra cosa. Él usa el plural dioses, pero acaba de usar el verbo en singular. Bara está en singular, no está en plural. Bereshit bara. En el principio no dice crearon, no es un plural. Creó. Bara es singular. Y cuando busco en toda la Biblia bara, solamente aparece 5 veces, en Génesis la mayoría y 1 en Deuteronomio.
Es decir, dentro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que se conoce como el Pentateuco, en toda esa sección solamente 5 veces aparece la palabra bara. El singular hebreo bara, crear. Y todas las veces que aparece el verbo, aparece subordinado a su sujeto que es Elohim, Dios. Entonces diría, ya me mareó la cosa. Moisés usó un sujeto en plural y le puso un verbo en singular. ¿No habrá estado trasnochado? No, señores. Estamos hablando de Moisés. Estamos hablando de cualquiera. El tipo ha tenido la mejor educación que ninguno de nosotros en Egipto. 40 años. Él aprendió mucho ahí. Por eso es que todo lo que escribió desde Génesis a Deuteronomio es una maravilla, es un arte. Fascina lo que él hizo ahí, cómo hizo todo, cómo escribió. Entonces, aquí hay algo más, Carol. No es simple lo que tenemos ahí. Lo que Moisés está usando entonces es algo. El plural Elohim para los hebreos en ese momento no significaba plural Elohim. No era el significado de dioses, sino con este nombre se conocía el significado de sumo pontífice, majestad plena, uno que está por encima de todo, el creador, de quien depende todo, quien hizo todo. La palabra bara en singular quiere decir hacer algo de donde no hay nada, crear algo de la nada. Porque hay otro verbo que también se usa en Génesis llamado asá, y eso va en otra dirección, pero bara es crear algo de la nada. Y por eso Moisés pone siempre ahí al sujeto de la acción de bara, Yahvé o Elohim. Y vamos a ir leyendo en Génesis donde Elohim es Yahvé, Yahvé es Elohim. Entonces jamás hubo en la mente de los judíos o de los israelitas y de mismo Moisés pluralidad de dioses. Nunca. Siempre lo han tenido claro. Dios es uno y es único. No hay más. Entonces Elohim para ellos no significaba varios dioses, sino Elohim significaba creador completo, sin competencia, suficiente, el que hace todo de la nada. Luego vamos a lo otro que decías, Carol, y mi respuesta sigue insistiendo en el contexto. El contexto. ¿Por qué leemos en el Antiguo Testamento ordenanzas de matar de parte de Dios mismo? Y ojo con esto, la orden de matar no está solamente en el Antiguo Testamento, hermanos. En el Nuevo Testamento hay 2 personajes, un matrimonio perfecto para el mal, que deciden mentir a Dios y mueren al instante. Cito Hechos capítulo 5. Hechos 5. Ahí está la historia de Ananías y Zafira que murieron al toque. Ni siquiera tuvieron más tiempo. Mintieron. Y diremos, Dios bendito, por una mentira murieron. Yo soy peruano, por si acaso. Vengo de Lima, no soy limeño, pero vengo de Lima, donde la mentira es el auxilio de la vida. Si no mientes, no vives en Lima. Es engañar, mentir para salir de todo. Una cultura de la mentira. Y ahí en Hechos 5 se murieron una pareja por mentir. Su pecado fue mentir. Y miren cómo contrasta la cultura en la que nosotros estamos hoy día. Con tanta gracia vemos al político en los noticieros y decimos, es un mentiroso, pero no afecta más nada, es un mentiroso y listo. Démosle pues el voto. Una raya más al tigre, no pasa nada. Ahí murieron los 2. Y cuando vamos a Apocalipsis, Dios sentencia muertes. Entonces es bueno que la gente sepa que a Dios se le interpreta por lo que Él ha dado a conocer, por lo que Él ha revelado, por su palabra. Si yo veo que Dios ordenó la muerte de fulano, mengano, de una comunidad, tengo que leer allá en el contexto por qué ordenó tal cosa. ¿Qué es lo que pasaba realmente ahí? Porque diríamos entonces, está mal que haya destruido Sodoma y Gomorra. Está mal. Y cuando uno lee la historia de Sodoma y Gomorra, diremos, es la justicia de Dios. No, es que a mí solo me hablaron de que Dios es un Dios amoroso. No, señores.
Dios tiene varios atributos. Su palabra dice también que es celoso, fuerte y celoso. Y es justo, justo. Tanto así que en Sodoma y Gomorra quisieron violar a los ángeles. Imagínense, violar ángeles. ¿Qué tenían en la cabeza? Y Dios destruyó Sodoma y Gomorra. No existe más nada. Ah, pero es que no debe ser así. Debemos ser tolerantes. Sí, y la Biblia dice que seamos tolerantes. Pero la tolerancia tiene un límite. Si hace rato no hubiéramos sido sociedades tan tolerantes, no estaríamos casi al borde de deshumanizarnos, hermanos. Casi al borde de deshumanizarnos. Miren las leyes que están legislando, aceptándolas en nuestros países. Nos estamos deshumanizando. Y hace rato que Europa lo hizo, como Francia, y hace rato que se manifestaron diciendo, no hagan lo que nosotros hicimos, se van a deshumanizar ustedes. ¿Pero qué llaman nuestros países a eso? No, eso es el avance, el adelanto, y desde aquí debemos hacer el avance también. No, señores, estamos más bien retrocediendo en el tema de civilización, no estamos avanzando. Entonces hay que leer en el contexto. Cuando Dios ha autorizado que se mate, que se haga esto o lo otro, es por su justicia, porque en esas comunidades ha habido mucha maldad. Solo doy un dato de los amorreos. No me quiero prolongar más por el tiempo. Los amorreos, hermanos, ponían a sus bebés en las manos de Moloc, un dios con cara de perro, con manos de bronce, abajo la leña y el carbón, los brazos de metal de bronce, color rojo, ahí ponían a sus bebitos y dice que se lo ofrecían al dios Moloc. ¿Qué les parece eso? Entonces es justo que Dios diga, eso no debe seguir. Acaben con todo. Es justo. Porque cuando no hacen eso, encontraremos más adelante, ustedes leerán, se me fue el nombre de un rey israelita, el peor rey del reino del sur. No sé si ustedes se recuerdan, hermanos, mandó a partir por la mitad con un serrucho metiéndolo en un tronco a Isaías, al profeta Isaías. No se me viene el nombre a la mente, fue el hijo de Ezequías, el peor rey del reino del sur. No se me viene el nombre, pero solo de él quiero mencionar, dice la Biblia, que él hizo pasar a sus hijos, entregó a sus hijos por Moloc. Imagínense. ¿Por qué Dios dice entonces, acaben con todo, que no quede nada? Porque va a traer este recuerdo, esta influencia, y ustedes van a estar haciendo lo mismo. Nunca estaríamos hablando entre nosotros, hermanos, de la trata de personas, si a tiempo se hubiera corregido. No estaríamos hablando de muertes, no sé qué término decirle. ¿Cómo le quitan la vida a una persona por un celular? Le matan. Eso hace rato que debería haberse sancionado y cambiado y no tendríamos los problemas hoy. Violación de niños. Hace rato, si no se hubiera tolerado, no estaríamos hoy en esto. Que no se sientan mal mis hermanos de Estados Unidos. Es la potencia del mundo, pero es el país número 1 en el mundo que consume más sexo con niños. Número 1 en el mundo en consumir sexo con niños. Ahí está la potencia mundial. Si hubieran puesto sanciones a tiempo, no se habría llegado a ese extremo. Entonces, uno ya va al otro lado, Caro, le dice, oiga, entonces, ¿dónde está Dios? Que de una vez sancione todo eso. Claro que sí. Y lo está haciendo. Dios sigue hablando de muchas maneras, hermanos. Entonces, el punto, Carol, es leer la palabra de Dios siempre en su contexto, con mucho cuidado. Y ahí estarán las razones, los puntos, por qué está diciendo Dios que se haga esto o también lo otro. Y cuando manda a su pueblo a castigar, ojo con esto, no le dice que lo haga con saña, jamás. Dios pone los límites de cómo hacerlo. No es como los asirios, hermanos. Los asirios van y destrozan al país, sacan la cabeza de la gente y lo despellejan. Disfrutan haciendo eso. Dios dice, un momento, Israel. Si te estoy autorizando castigar a este pueblo, tú vas a hacerlo con esto. A los niños dejarás con vida.
A las mujeres dejarás con vida, a estos matarás. Estás prohibido de disfrutar de lo que haces. ¿Me entienden? Cómo Dios cuidaba incluso. Y cuando dice Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos, es que realmente en el cielo, Carol, en el cielo hay una cosa impresionante. Ejércitos numerosos y grandes de ángeles. El cielo es muy grande. La vida eterna está por encima de esta dimensión terrenal. La Biblia nos cuenta poco de allá, no nos dice mucho, pero porque no nos diga mucho no significa que no hay mucho allá, es demasiado. Hay música, hay ejércitos, no sé si hasta se come, es posible, no sé, porque Jesucristo resucitó y comió. Se comió ahí su pescadito. No sé si fue un delicioso ceviche peruano o qué se comió, no sé, hermanos. Ahí, ¿ya? Pero imagínense, nos va a sorprender el cielo. Entonces, no es solamente la idea de armamento de guerra, sino es fuerza, es poder. Por ejemplo, Jehová de los ejércitos tiene otra traducción como, por ejemplo, Dios omnipotente. La traducción todopoderoso. Bueno, en algo ayudará todo esto, espero, Carol y hermanos, con esta explicación. Oti me estaba pidiendo. Adelante, Oti. Y con eso iremos terminando, hermanos, por el tiempo. Adelante, Oti. Buenas noches, hermanito. Disculpa que haya entrado un poquito tarde. No se preocupe. Hermanito, quería preguntarle, se dice que Dios hace todas las cosas buenas, se dice que Dios hace todas las cosas buenas. Entonces, mi pregunta es, si a Dios le gusta todas las cosas buenas, ¿por qué existe la maldad? Es difícil saber por qué existe la maldad. Y no sabemos tampoco su origen, de dónde viene la maldad, cómo entra la maldad. Dios creó todo perfecto. Dios hizo lo bueno. En él no hay nada malo ni negativo. Pero ahí estaba Lucifer, a quien el Señor le creó, y dice que entró maldad en su corazón. ¿De dónde entró? ¿Cómo llegó? No sabemos. Tampoco nos dice la Biblia que Lucifer sea el autor de la maldad. Es un misterio, hermana Oti, eso. Y es difícil responder o resolver de dónde viene la maldad. Segunda cosa importante, muchas cosas que suceden en nuestro medio no tiene que ver con la culpa o con Dios. Hay muchas cosas que en este mundo pecaminoso se están dando todos los días y como resultado la maldad echa a caminar como si fuera el pan cotidiano. Hay muchas cosas que uno no decidió correctamente, entonces va a tener consecuencias por no haber decidido correctamente. Hay cosas que quizás mi madre dijo en mi niñez: cuídate la espalda, te lo desabrigas mucho, mira el frío intenso, ten cuidado de lo que tomas, de lo que comes. Mamita, no te preocupes, ok. Llega a los 40, 50, 60, tengo una cirrosis porque tomé mucho. Mamá dijo que no lo haga. Mis amigos, mi familia me decía, oiga, tomas mucho. Entonces, ¿qué me pasa? Tengo un cáncer al hígado. ¿Culpa de Dios? Para nada. Yo mismo malogré mi salud. ¿Me entiende, hermana? Entonces hay muchas cosas que se dan aquí porque estamos en un mundo pecaminoso por un lado y por otro porque nosotros mismos no decidimos bien, decidimos mal, o incluso el hecho de compartir la vida con alguien que papá y mamá siempre dijo no es para ti y no quisimos escuchar cuando éramos jovencitos y las consecuencias vienen. En medio de ese proceso tan duro de la vida, Dios obra más bien con su misericordia para transformar nuestra historia y traernos el bien a nuestra historia. Entonces hay muchas cosas que, por ejemplo, no estamos felices quizás y de un momento a otro mañana el gobierno decide una cosa y nos va a afectar, Decide una cosa negativa para todo su país, afecta a todos. ¿Culpa de Dios? No. La decisión de ese líder político que empieza a hacer daño nuestra canasta básica, nuestro trabajo, el tema de la delincuencia misma. No podemos andar libremente, por ejemplo.
todo eso. Más bien Dios está obrando, haciéndonos el bien en medio de ese caos. Así sería, hermana Oti. Amén, hermanito. Con mucho gusto. Muchas gracias. Era Manasés, por ahí me lo pasaron ya en el chat. Manasés, el peor rey del sur. Por ejemplo, este rey hizo cosas tan terribles delante del Señor. Hermanos, yo tengo otra clase en un ratito, tendré que terminar. Yo les agradezco mucho sus preguntas. Estoy para servirles. Que el Señor les bendiga en gran manera. Y antes de terminar, solamente para decirles, sigan estudiando la Biblia. No lo duden. Ahí Dios se ha dado a conocer. Y que esto produzca más amor por el Señor, más temor por Él. Les aseguro, conforme van confiando, caminando con el Señor más y más, lo entenderán mejor y lo amarán mucho más. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta el próximo lunes. Bendiciones, hermanito. Muchas bendiciones. Gracias a ustedes. Gracias, hermanos.